Audiolibro Tratado de Psicología Revolucionaria, capítulo 24, La canción psicológica. Ha llegado el momento de reflexionar muy seriamente sobre eso que se llama consideración interna. No cabe la menor duda sobre el aspecto desastroso de la autoconsideración íntima. Esta, además de hipnotizar la conciencia, nos hace perder muchísima energía. Si uno no cometiera el error de identificarse tanto consigo mismo, la autoconsideración interior sería algo más que imposible. Cuando uno se identifica consigo mismo, se quiere demasiado, siente piedad por sí mismo, se autoconsidera, piensa que siempre se ha portado muy bien con fulano, con sutano, con la mujer, con los hijos, etc., y que nadie lo ha sabido apreciar, etc. Total, es un santo y todos los demás unos malvados, unos bribones. Una de las formas más corrientes de autoconsideración íntima es la preocupación por lo que otros puedan pensar sobre uno mismo. Tal vez supongan que no somos honrados, sinceros, verídicos, valientes, etc. Lo más curioso de todo esto es que ignoramos lamentablemente la enorme pérdida de energía que esta clase de preocupaciones nos trae. Muchas actitudes hostiles hacia ciertas personas que ningún mal nos han hecho se debe precisamente a tales preocupaciones nacidas de la autoconsideración íntima. En estas circunstancias, queriéndose tanto a sí mismo, autoconsiderándose de este modo, es claro que el yo, o mejor dijéramos los yoes, en vez de extinguirse, se fortifican entonces espantosamente. Identificado uno consigo mismo se apiada mucho de su propia situación y hasta le da por hacer cuentas. Así es como piensa que fulano, que sutano, que el compadre, que la comadre, que el vecino, que el patrón, que el amigo, etcétera, 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 no le han pagado como es debido a pesar de todas sus consabidas bondades, y embotellado en esto se vuelve insoportable y aburridor para todo el mundo. Con un sujeto así, prácticamente no se puede hablar porque cualquier conversación es seguro que va a parar a su librito de cuentas y a sus tan cacareados sufrimientos. Escrito está que en el trabajo esotérico gnóstico solo es posible el crecimiento anímico mediante el perdón a los otros. Si alguien vive de instante en instante, de momento en momento, sufriendo por lo que le deben, por lo que le hicieron, por las amarguras que le causaron, siempre con su misma canción, nada podrá crecer en su interior. La oración del Señor ha dicho: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El sentimiento de que a uno le deben, el dolor por los males que otros le causaron, etc., detiene todo progreso interior del alma. Jesús el Gran Kabir dijo: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mateo v. 25-26. Si nos deben, debemos. Si exigimos que se nos pague hasta el último denario, debemos pagar antes hasta el último cuadrante. Esta es la ley del talión: ojo por ojo y diente por diente. Círculo vicioso, absurdo. Las disculpas, la cumplida satisfacción y las humillaciones que a otros exigimos por los males que nos causaron, también a nosotros nos son exigidas, aunque nos consideremos mansas ovejas. Colocarse uno bajo leyes innecesarias es absurdo. Mejor es ponerse a sí mismo bajo nuevas influencias. La ley de la misericordia es una influencia más elevada que la ley del hombre violento. Ojo por ojo, diente por diente. Es urgente, indispensable, inaplazable, colocarnos inteligentemente bajo las influencias maravillosas del trabajo esotérico gnóstico, olvidar que nos deben y eliminar en nuestra psiquis cualquier forma de autoconsideración. Jamás debemos admitir dentro de nosotros sentimientos de venganza, resentimiento, emociones negativas, ansiedades por los males que nos causaron, violencia, envidia, incesante recordación de deudas, etcétera, etcétera, etcétera.
La gnosis está destinada a aquellos aspirantes sinceros que verdaderamente quieran trabajar y cambiar. Si observamos a las gentes podemos evidenciar en forma directa que cada persona tiene su propia canción, cada cual canta su propia canción psicológica. Quiero referirme en forma enfática a la cuestión esa de las cuentas psicológicas. Sentir que a uno le deben, quejarse, autoconsiderarse, etc. A veces la gente canta su canción, así porque sí, sin que se le dé cuerda, sin que se le aliente, y en otras ocasiones, después de unas cuantas copas de vino. Nosotros decimos que nuestra aburridora canción debe ser eliminada. Esta nos incapacita interiormente, nos roba mucha energía. En cuestiones de psicología revolucionaria, alguien que canta demasiado bien, no nos estamos refiriendo a la hermosa voz, ni al canto físico. Ciertamente no puede ir más allá de sí mismo, se queda en el pasado. Una persona impedida por tristes canciones no puede cambiar su nivel de ser, no puede ir más allá de lo que es. Para pasar a un nivel superior del ser, es preciso dejar de ser lo que se es. Necesitamos no ser lo que somos. Si continuamos siendo lo que somos, nunca podremos pasar a un nivel superior del ser. En el terreno de la vida práctica suceden cosas insólitas. Muy a menudo una persona cualquiera traba amistades con otra, solo porque le es fácil cantarle su canción. Desafortunadamente, tal clase de relaciones termina cuando al cantante se le pide que se calle, que cambie el disco, que hable de otra cosa, etc. Entonces el cantante resentido se va en busca de un nuevo amigo, de alguien que esté dispuesto a escucharle por tiempo indefinido. Comprensión exige el cantante, alguien que le comprenda, como si fuera tan fácil comprender a otra persona. Para comprender a otra persona es preciso comprenderse a sí mismo. Desafortunadamente, el buen cantante cree que se comprende a sí mismo. Son muchos los cantantes decepcionados que cantan la canción de no ser comprendidos y sueñan con un mundo maravilloso donde ellos son las figuras centrales. Sin embargo, no todos los cantantes son públicos. También los hay reservados. No cantan su canción directamente, mas secretamente la cantan. Son gente que ha trabajado mucho, que han sufrido demasiado, se siente defraudada, piensa que la vida les debe todo aquello que nunca fueron capaces de lograr. Sienten por lo común una tristeza interior, una sensación de monotonía y espantoso aburrimiento, cansancio íntimo y frustración a cuyo alrededor se amontonan los pensamientos. Incuestionablemente las canciones secretas nos cierran el paso en el camino de la autorrealización íntima del ser. Desgraciadamente, tales canciones interiores secretas pasan desapercibidas para sí mismos a menos que intencionalmente las observemos. Obviamente, toda observación de sí deja penetrar la luz en uno mismo, en sus profundidades íntimas. Ningún cambio interior podría ocurrir en nuestra psiquis a menos de ser llevado a la luz de la observación de sí. Es indispensable observarse a sí mismo estando solo, del mismo modo que al estar en relación con la gente. Cuando uno está solo, yoes muy diferentes, pensamientos muy distintos, emociones negativas, etc., se presentan. No siempre se está bien acompañado cuando se está solo. Es apenas normal. Es muy natural estar muy mal acompañado en plena soledad. Los yoes más negativos y peligrosos se presentan cuando se está solo. Si queremos transformarnos radicalmente, necesitamos sacrificar nuestros propios sufrimientos. Muchas veces expresamos nuestros sufrimientos en canciones articuladas o inarticuladas. Capítulo 25. Retorno y recurrencia. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no modifica nada dentro de sí mismo, si no transforma radicalmente su vida, si no trabaja sobre sí mismo, está perdiendo su tiempo miserablemente. La muerte es el regreso al comienzo mismo de su vida con la posibilidad de repetirla nuevamente. Mucho se ha dicho en la literatura pseudoesotérica y pseudoocultista sobre el tema de las vidas sucesivas. Mejor es que nos ocupemos de las existencias sucesivas. La vida de cada uno de nos
con todos sus tiempos, es siempre la misma repitiéndose de existencia en existencia, a través de los innumerables siglos. Incuestionablemente continuamos en la simiente de nuestros descendientes. Esto es algo que ya está demostrado. La vida de cada uno de nos en particular es una película viviente que al morir nos llevamos a la eternidad. Cada uno de nos se lleva su película y la vuelve a traer para proyectarla otra vez en la pantalla de una nueva existencia. La repetición de dramas, comedias y tragedias es una axioma fundamental de la ley de recurrencia. En cada nueva existencia se repiten siempre las mismas circunstancias. Los actores de tales escenas siempre repetidas son esas gentes que viven dentro de nuestro interior, los yoes. Si desintegramos esos actores, esos yoes que originan las siempre repetidas escenas de nuestra vida, entonces la repetición de tales circunstancias se haría algo más que imposible. Obviamente, sin actores no puede haber escenas. Esto es algo irrebatible, irrefutable. Así es como podemos libertarnos de las leyes de retorno y recurrencia. Así podemos hacernos libres de verdad. Obviamente cada uno de los personajes, yoes, que en nuestro interior llevamos, repite la existencia en existencia su mismo papel. Si lo desintegramos, si el actor muere, el papel concluye. Reflexionando seriamente sobre la ley de recurrencia o repetición de escenas en cada retorno, descubrimos por autoobservación íntima los resortes secretos de esta cuestión. Si en la pasada existencia, a la edad de 25 años, tuvimos una aventura amorosa, es indubitable que el yo de tal compromiso buscará a la dama de sus ensueños a los 25 años de la nueva existencia. Si la dama en cuestión entonces solo tenía 15 años, el yo de tal aventura buscará a su amado en la nueva existencia a la misma edad justa. Resulta claro comprender que los dos yoes, tanto el de él como el de ella, se buscan telepáticamente y se reencuentran nuevamente para repetir la misma aventura amorosa de la pasada existencia. Dos enemigos que a muerte pelearon en la pasada existencia se buscarán otra vez en la nueva existencia para repetir su tragedia a la edad correspondiente. Si dos personas tuvieron un pleito por bienes raíces a la edad de 40 años en la pasada existencia, a la misma edad se buscarán telepáticamente en la nueva existencia para repetir lo mismo. Dentro de cada uno de nosotros viven muchas gentes llenas de compromisos. Eso es irrefutable. Un ladrón carga en su interior una cueva de ladrones con diversos compromisos delictuosos. El asesino lleva dentro de sí mismo un club de asesinos, y el lujurioso porta en su psiquis una casa de citas. Lo grave de todo esto es que el intelecto ignora la existencia de tales gentes, o yoes dentro de sí mismo, y de tales compromisos que fatalmente se van cumpliendo. Todos estos compromisos de los yoes que dentro de nosotros moran, se suceden por debajo de nuestra razón. Son hechos que ignoramos, cosas que nos sucedían, acontecimientos que se procesan en el subconsciente e inconsciente. Con justa razón se nos ha dicho que todo nos sucede, como cuando llueve o como cuando truena. Realmente tenemos la ilusión de hacer, empero nada hacemos. Nos sucede, esto es fatal, mecánico. Nuestra personalidad es tan solo el instrumento de distintas gentes, yoes, mediante la cual cada una de esas gentes, yoes, cumple sus compromisos. Por debajo de nuestra capacidad cognoscitiva suceden muchas cosas. Desgraciadamente ignoramos lo que por debajo de nuestra pobre razón sucede. Nos creemos sabios cuando en verdad ni siquiera sabemos que no sabemos. Somos míseros leños, arrastrados por las embravecidas olas del mar de la existencia. Salir de esta desgracia, de esta inconsciencia, del estado tan lamentable en que nos encontramos, solo es posible muriendo en sí mismos. ¿Cómo podríamos despertar sin morir previamente? Solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Quien despierta de verdad adquiere por tal motivo plena objetividad de su conciencia, iluminación auténtica, felicidad. Capítulo 26. Autoconciencia infantil.
Se nos ha dicho muy sabiamente que tenemos 97% de subconsciencia y 3% de conciencia. Hablando francamente y sin ambajes, diremos que el 97% de la esencia que en nuestro interior llevamos se encuentra embotellada, embutida, metida, dentro de cada uno de los yoes que en su conjunto constituyen el mí mismo. Obviamente la esencia o conciencia enfrascada entre cada yo se procesa en virtud de su propio condicionamiento. Cualquier yo desintegrado libera determinado porcentaje de conciencia. La emancipación o liberación de la esencia o conciencia sería imposible sin la desintegración de cada yo. A mayor cantidad de yoes desintegrados, mayor autoconciencia. A menor cantidad de yoes desintegrados, menor porcentaje de conciencia despierta. El despertar de la conciencia solo es posible disolviendo el yo, muriendo en sí mismo, aquí y ahora. Incuestionablemente, mientras la esencia o conciencia está embutida entre cada uno de los yoes que cargamos en nuestro interior, se encuentra dormida, en estado subconsciente. Es urgente transformar al subconsciente en consciente, y esto solo es posible aniquilando los yoes, muriendo en sí mismos. No es posible despertar sin haber muerto previamente en sí mismos. Quienes intentan despertar primero para luego morir, no poseen experiencia real de lo que afirman. Marchan resueltamente por el camino del error. Los niños recién nacidos son maravillosos, gozan de plena autoconciencia, se encuentran totalmente despiertos. Dentro del cuerpo del niño recién nacido se encuentra reincorporada la esencia, y eso da a la criatura su belleza. No queremos decir que el 100% de la esencia o conciencia esté reincorporada en el recién nacido, pero sí el 3% libre que normalmente no está enfrascado entre los yoes. Sin embargo, ese porcentaje de esencia libre reincorporado entre el organismo de los niños recién nacidos les da plena autoconciencia, lucidez, etc. Los adultos ven al recién nacido con piedad, piensan que la criatura se encuentra inconsciente, pero se equivocan lamentablemente. El recién nacido ve al adulto tal como en realidad es, inconsciente, cruel, perverso, etc. Los yoes del recién nacido van y vienen, dan vueltas alrededor de la cuna. Quisieran meterse entre el nuevo cuerpo, pero debido a que el recién nacido aún no ha fabricado la personalidad, todo intento de los yoes para entrar en el nuevo cuerpo resulta algo más que imposible. A veces las criaturas se espantan al ver a esos fantasmas, o yoes que se acercan a su cuna, y entonces gritan, lloran, pero los adultos no entienden esto y suponen que el niño está enfermo o que tiene hambre o sed. Tal es la inconsciencia de los adultos. A medida que la nueva personalidad se va formando, los yoes que vienen de existencias anteriores van penetrando poco a poco en el nuevo cuerpo. Cuando ya la totalidad de los yoes se ha reincorporado, aparecemos en el mundo con esa horrible fealdad interior que nos caracteriza. Entonces, andamos como sonámbulos por todas partes, siempre inconscientes, siempre perversos. Cuando morimos, 3 cosas van al sepulcro. 1. El cuerpo físico. 2. El fondo vital orgánico. 3. La personalidad. El fondo vital, cual fantasma, se va desintegrando poco a poco frente a la fosa sepulcral a medida que el cuerpo físico se va también desintegrando. La personalidad es subconsciente o infraconsciente, entra y sale del sepulcro cada vez que quiere, se alegra cuando los dolientes le llevan flores, ama a sus familiares y se va disolviendo muy lentamente hasta convertirse en polvareda cósmica. Eso que continúa más allá del sepulcro es el ego, el yo pluralizado, el mí mismo, un montón de diablos dentro de los cuales se encuentra enfrascada la esencia, la conciencia, que a su tiempo y a su hora retorna, se reincorpora. Resulta lamentable que al fabricarse la nueva personalidad del niño, se reincorporen también los yoes. Capítulo 27. El publicano y el fariseo. Reflexionando un poco sobre las diversas circunstancias de la vida, bien vale la pena comprender seriamente las bases sobre las cuales descansamos. Una persona descansa sobre su posición, otra sobre el dinero, aquella sobre el prestigio,
esa otra sobre su pasado, esta otra sobre tal o cual título, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más curioso es que todos, ya sea rico o mendicante, necesitamos de todos y vivimos de todos, aunque estemos inflados de orgullo y vanidad. Pensemos por un momento en lo que puedan quitarnos. ¿Cuál sería nuestra suerte en una revolución de sangre y agua ardiente? ¿En qué quedarían las bases sobre las cuales descansamos? Ay de nosotros, nos creemos muy fuertes y somos espantosamente débiles. El yo, que siente por sí mismo la base sobre la que descansamos, debe ser disuelto si es que en realidad anhelamos la auténtica bienaventuranza. Tal yo subestima a las gentes, se siente mejor que todo el mundo, más perfecto en todo, más rico, más inteligente, más experto en la vida, etc. Resulta muy oportuno citar ahora aquella parábola de Jesús el Gran Cabir, acerca de los dos hombres que oraban. Fue dicha a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Jesús el Cristo dijo, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 8, 10, 14. Empezar a darse cuenta de la propia Navidad y miseria en que nos encontramos es absolutamente imposible en tanto exista en nosotros el concepto ese del más. Ejemplos: yo soy más justo que aquel, más sabio que fulano, más virtuoso que sutano, más rico, más experto en las cosas de la vida, más casto, más cumplidor de sus deberes, etcétera, etcétera, etcétera. No es posible pasar a través del ojo de una aguja mientras seamos ricos, mientras en nosotros exista ese complejo del más. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Eso de que tu escuela es la mejor y que la de mi prójimo no sirve, eso de que tu religión es la única verdadera, la mujer de fulano es una pésima esposa y de que la mía es una santa, eso de que mi amigo Roberto es un borracho y que yo soy un hombre muy juicioso y abstemio, etcétera, 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 es lo que nos hace sentirnos ricos, motivo por el cual somos todos los camellos de la parábola bíblica con relación al trabajo esotérico. Es urgente autoobservarnos de momento en momento con el propósito de conocer claramente los fundamentos sobre los que se descansa. Cuando uno descubre aquello que más le ofende en un instante dado, la molestia que le dieron por tal o cual cosa, entonces descubre las bases sobre las cuales descansa psicológicamente. Tales bases constituyen, según el Evangelio cristiano, las arenas sobre las cuales edificó su casa. Es necesario anotar cuidadosamente cómo y cuándo despreció a otro sintiéndose superior, tal vez debido al título, o a la posición social, o a la experiencia adquirida, o al dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Grave es sentirse uno rico, superior a fulano o a sutano por tal o cual motivo. Gente así no puede entrar al reino de los cielos. Bueno es descubrir en qué se siente uno halagado, en qué es satisfecha su vanidad. Esto vendrá a mostrarnos los fundamentos sobre los que nos apoyamos. Sin embargo, tal clase de observación no debe ser cuestión meramente teórica. Debemos ser prácticos y observarnos cuidadosamente en forma directa, de instante en instante. Cuando uno comienza a comprender su propia miseria y inadidad, cuando abandona los delirios de grandeza, cuando descubre la necedad de tantos títulos, honores y vanas superioridades sobre nuestros semejantes, es señal inequívoca de que ya empieza a cambiar. Uno no puede cambiar si se cierra a eso que dice: mi casa, mi dinero, mis propiedades, mi empleo, mis virtudes, mis capacidades intelectuales, mis capacidades artísticas, mis conocimientos,
mi prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso de aferrarse a lo mío, a mí, es más que suficiente como para impedir reconocer nuestra propia nadidad y miseria interior. Uno se asombra ante el espectáculo de un incendio o de un naufragio. Entonces las gentes desesperadas se apoderan muchas veces de cosas que dan risa, cosas sin importancia. Pobres gentes, se sienten en esas cosas, descansan en tonterías, se apegan a eso que no tiene la menor importancia. Sentirse a sí mismos por medio de las cosas exteriores, fundamentarse en ellas, equivale a estar en estado de absoluta inconsciencia. El sentimiento de la seidad, el ser real, solo es posible disolviendo a todos esos yoes que en nuestro interior llevamos. Antes, tal sentimiento resulta algo más que imposible. Desgraciadamente los adoradores del yo no aceptan esto. Ellos se creen dioses, piensan que ya poseen esos cuerpos gloriosos. ¿De qué hablará Pablo de Tarso? Suponen que el yo es divino y no hay quien les quite tales absurdos de la cabeza. Uno no sabe qué hacer con tales gentes, se les explica y no entienden, siempre aferrados a las arenas sobre las cuales edificaron su casa, siempre metidos en sus dogmas, en sus caprichos, en sus necesidades. Si esas gentes se autoobservaran seriamente, verificarían por sí mismos la doctrina de los muchos, descubrirían dentro de sí mismos a toda esa multiplicidad de personas o yoes que viven dentro de nuestro interior. ¿Cómo podría existir en nosotros el real sentimiento de nuestro verdadero ser, cuando esos yoes están sintiendo por nosotros, pensando por nosotros? Lo más grave de toda esta tragedia es que uno piensa que está pensando, siente que está sintiendo, cuando en realidad es otro el que en un momento dado piensa con nuestro martirizado cerebro y siente con nuestro adolorido corazón. Infelices de nosotros, ¿cuántas veces creemos estar amando? Y lo que sucede es que otro dentro de sí mismos, lleno de lujuria, utiliza el centro del corazón. Somos unos desaventurados, confundimos a la pasión animal con el amor. Y sin embargo es otro dentro de sí mismos, dentro de nuestra personalidad, quien pasa por tales confusiones. Todos pensamos que jamás pronunciaríamos aquellas palabras del fariseo en la parábola bíblica. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y aunque parezca increíble, así procedemos diariamente. El vendedor de carne en el mercado dice, yo no soy como los otros carniceros que venden carne de mala calidad y explotan a la gente. El vendedor de telas en la tienda exclama, yo no soy como otros comerciantes que saben robar al medir y que se han enriquecido. El vendedor de leche afirma, yo no soy como otros vendedores de leche que le ponen agua a la misma. Me gusta ser honrado. La señora de casa comenta en visita lo siguiente, yo no soy como fulana que anda con otros hombres. Soy gracias a Dios persona decente y fiel a mi marido. Conclusión. Los demás son malvados, injustos, adúlteros, ladrones y perversos. Y cada uno de nosotros una mansa oveja, un santito de chocolate, bueno para tenerlo como un niño de oro en alguna iglesia. ¡Cuán necios somos! Pensamos a menudo que nunca hacemos todas esas tonterías y perversidades que vemos hacer a otros, y llegamos por tal motivo a la conclusión de que somos magníficas personas. Desgraciadamente no vemos las tonterías y mezquindades que hacemos. Existen extraños momentos en la vida en que la mente sin preocupaciones de ninguna clase reposa. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene entonces lo nuevo. En tales instantes es posible ver las bases, los fundamentos, sobre los cuales descansamos. Estando la mente en profundo reposo ulterior, podemos verificar por sí mismos la cruda realidad de esa arena de la vida, sobre la cual edificamos la casa. Véase Mateo 7, versículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, parábola que trata de los dos cimientos.